Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirse en uno de esos temas que a todos nos encantan y nos intrigan, porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos fans de las telenovelas y el mundo del espectáculo con la boca abierta. Hablamos nada más y nada menos que de la supuesta ruptura entre Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que, cuando se juntan, encienden la chispa de la curiosidad. Han sonado tantos rumores, tantas especulaciones, que hemos decidido poner punto final a tantas dudas y a través de nuestro análisis y las informaciones que hemos recopilado, vamos a revelarles el secreto que podría estar detrás de su aparente separación. Pero antes de empezar, si son nuevos por aquí y les gusta estar al día de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento, no olviden darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle. Y si ya son parte de nuestra comunidad, gracias por acompañarnos una vez más. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Demet Özdemir y Can Yaman, una pareja que conquistó corazones tanto dentro como fuera de la pantalla, especialmente con su química explosiva en la serie Erkenzikuş, El pájaro soñador. ¡Ay, esa serie! Recuerdo que cada episodio era una montaña rusa de emociones, y su romance en la ficción parecía traspasar la pantalla para convertirse en una realidad que todos deseábamos. Por supuesto, cuando confirmaron su relación, el fandom enloqueció. Eran la pareja del momento, la pareja ideal, la que todos querían ver junta para siempre. Pero como suele suceder en este mundo tan volátil, las cosas cambian, y la noticia de su ruptura nos llegó como un jarro de agua fría. Y ahí es donde nacen todas las preguntas, ¿verdad? ¿Qué pasó realmente? ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo infidelidad? ¿O algo más profundo que no alcanzamos a ver? Y es aquí donde entra en juego nuestro tema de hoy, los celos. Se ha rumoreado, se ha susurrado, se ha especulado, y hoy vamos a explorar la posibilidad de que los celos hayan sido el ingrediente amargo que terminó por romper esta dulce relación. Sabemos que en el mundo de la actuación, la fama, las giras, los fans, es un ambiente donde la confianza y la seguridad son pilares fundamentales, pero también es un terreno donde las tentaciones y las inseguridades pueden hacer de las suyas. Empecemos por analizar la dinámica de su relación. Desde el principio, su conexión fue innegable. Se conocieron en el set de Erkenzikuş y, como hemos dicho, la química era palpable. Sus entrevistas juntos, sus apariciones públicas, todo transmitía una complicidad y un amor genuino. Sin embargo, la fama de Can Yaman, que explotó de forma meteórica, también trajo consigo una oleada de atención, no solo de fans, sino también de oportunidades laborales internacionales. Esto significaba viajes, rodajes en diferentes países y, por ende, distancia física. Y la distancia, como todos sabemos, puede poner a prueba cualquier relación, incluso la más sólida. Por el lado de Demet, ella también es una actriz de gran talento y con una base de fans considerable. A menudo las parejas de celebridades se ven sometidas a un escrutinio público aún mayor, donde cada gesto, cada palabra, cada aparición es analizada con lupa. Y en este contexto es natural que surjan las comparaciones, las inseguridades y sí, los celos. Ahora bien, ¿qué tipo de celos podríamos estar hablando? No hablamos de celos infundados o irracionales, sino de aquellos que pueden surgir de la exposición constante y la admiración externa. Can Yaman, con su carisma y atractivo, ha sido objeto de innumerables muestras de afecto por parte de sus seguidoras. Es algo que viene con el territorio de ser una estrella internacional. Y aunque Demet es una mujer segura de sí misma y talentosa, es humano que la atención que recibe su pareja pueda generar un mínimo de incomodidad o inseguridad, especialmente si se suma a la presión de una relación pública. Pensemos en los momentos clave. Cuando Can Yaman comenzó a tener proyectos en Italia, su presencia allí se intensificó. Las noticias sobre sus supuestos romances o coqueteos con otras actrices o personalidades italianas, aunque fueran solo rumores, pudieron haber llegado a oídos de Demet y haber sembrado la duda. La naturaleza de su trabajo, rodeado de personas admiradoras, puede ser un caldo de cultivo para que los celos, incluso si son sutiles, hagan su aparición. Y no olvidemos el otro lado de la moneda. Si bien Can Yaman es conocido por su gran popularidad, Demet Özdemir tampoco se queda atrás. Ella también ha tenido oportunidades laborales y ha sido objeto de atención. En una relación entre dos personas tan expuestas y admiradas, la percepción de quién atrae más o quién es más deseado puede generar una competencia inconsciente, o peor aún, inseguridades que se manifiesten como celos.
Sin embargo, es importante ser cauto. La información que circula en los medios de entretenimiento a menudo está teñida de especulaciones y sensacionalismo. No siempre sabemos la verdad completa. Lo que sí podemos decir es que, basándonos en las tendencias de las relaciones en el mundo de la fama, los celos, ya sean justificados o no, son un factor que puede desgastar incluso las parejas más fuertes. Hay quienes sugieren que el problema pudo haber sido la diferencia en la percepción de la relación. Quizás Can veía su relación como algo más libre o abierta, mientras que Demet buscaba un compromiso más tradicional. O quizás simplemente la constante exposición a la vida pública de ambos, con sus admiradores y oportunidades, creó un ambiente de presión que no pudieron manejar juntos. Otro punto a considerar es la intensidad de su relación inicial. Cuando un romance nace de una química tan fuerte en el set, a veces la intensidad puede ser tan alta que al aterrizar en la realidad cotidiana y las presiones del mundo exterior, se vuelve difícil de mantener. Y en medio de esa presión, los celos pueden surgir como una forma de apego o de reclamar la atención de la pareja. Consideremos también la edad y la etapa en la que se encontraban en sus carreras. Ambos eran jóvenes, ambiciosos y en la cima de su popularidad. Este puede ser un momento de muchas tentaciones y de una gran presión por mantener el ritmo de la fama. En este torbellino, es posible que la confianza se haya visto erosionada, y los celos, al ser una manifestación de desconfianza, hayan jugado un papel crucial. No podemos descartar la posibilidad de que los celos fueran unilaterales, o que ambos tuvieran sus propios motivos para sentir celos. Quizás Can sentía celos de la atención que Demet recibía en Turquía, mientras que Demet se preocupaba por la atención que Can recibía en el extranjero. Las redes sociales, con su constante flujo de comentarios y reacciones, pueden ser tanto un amplificador de amor como un detonador de inseguridades y celos. Si analizamos algunas declaraciones o actitudes que se vieron en su momento, podríamos encontrar pistas sutiles. Por ejemplo, si hubo algún distanciamiento público, o si alguno de los dos dejó de seguir al otro en redes sociales, esto podría indicar tensiones subyacentes. Y si bien no podemos afirmar nada con certeza absoluta, la hipótesis de los celos como un factor desencadenante de su ruptura cobra bastante fuerza cuando consideramos las dinámicas habituales en el mundo del espectáculo. Es importante recordar que no toda relación que termina se debe a una gran catástrofe o a una traición escandalosa. A veces son las pequeñas cosas, las inseguridades acumuladas, los malentendidos y las presiones externas las que terminan minando la relación. Y los celos, en cualquiera de sus formas, pueden ser una de esas pequeñas grietas que con el tiempo, se convierten en un abismo. La presión de tener que mantener una imagen pública perfecta, de ser siempre la pareja ideal, puede ser agotadora. Y cuando surgen las inseguridades, los celos pueden ser una forma de defensa, una manera de intentar controlar la situación o de asegurarse de que la atención de la pareja sigue estando centrada en uno mismo. Por otro lado, la fama puede generar una sensación de aislamiento. A pesar de estar rodeados de gente, los sentimientos de soledad pueden ser profundos, y la pareja se convierte en el único refugio. En ese contexto, cualquier amenaza a esa relación, real o percibida, puede ser especialmente dolorosa y generar reacciones como los celos. En resumen, si bien no tenemos la verdad absoluta y definitiva sobre la ruptura de Demet Özdemir y Can Yaman, la hipótesis de los celos como un factor contribuyente es una explicación plausible y coherente con las dinámicas del mundo del entretenimiento. La exposición mediática a las oportunidades laborales que implican distancia, la admiración constante de los fans, y la propia naturaleza de las relaciones en el ojo público, todo ello puede crear un terreno fértil para que los celos, ya sean por inseguridad, por comparación o por miedo a perder a la persona amada, jueguen un papel importante en la erosión de la confianza y, en última instancia, en la ruptura de una relación. Es un recordatorio de que incluso para las parejas más deslumbrantes y admiradas, la vida real, con sus complejidades e imperfecciones, siempre tiene la última palabra. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, amigos. Hemos intentado arrojar algo de luz sobre uno de los misterios que ha rodeado a esta popular pareja. Como siempre, es importante recordar que solo ellos conocen la verdad completa de su relación y de su separación. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes y desentrañar juntos este tema tan intrigante. Espero que les haya resultado informativo y entretenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que los celos jugaron un papel importante en la ruptura de Demet y Can? ¿Han vivido situaciones similares en sus propias vidas o han visto casos parecidos en el mundo del espectáculo?
Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para seguir conectados y no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias de nuevo por acompañarnos y nos vemos en el próximo. Adiós.